Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Para aquellos que nos ven por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque realmente queremos llegar a ustedes, ¿no es cierto?, a los hombres sanos, para que no se enfermen. En nuestro lenguaje, como cotidianamente le digo a los médicos, es un lenguaje liso, llano, entendible, ¿no es cierto? Digo, que dejen las palabras rebuscadas para nosotros en los congresos, en las jornadas. Quiero que esto se convierta en una charla de café donde ustedes quizás están haciendo las cosas en su casa y bueno, están escuchando o nos están viendo. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven por primera vez y ahora sí, vamos a ver quiénes nos visitan en el día de hoy. Se encuentra con nosotros aquí en Hablemos de Salud el profesor Dr. Roberto Cataldi Amatriaín, director de FICA. Nos visita también en nuestro programa el magíster Julián Atman, gerente operativo de epidemiología del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y también está con nosotros el doctor Daniel Levy, oncólogo, ex jefe del Servicio de Oncología del Hospital Rivadavia, docente autorizado de UBA, profesor Escuela de Graduados de AMA. Bien, ya están presentados. Ahora me cuentan, ¿de qué vas a hablar, Daniel Levy? De cáncer de mama y las novedades que hay, que son realmente muy interesantes y beneficiosas para todos los pacientes. Bien, bien, atento a las mujeres y también los hombres para que le cuenten a las mujeres. Julián. Vamos a hablar de dengue, de la enfermedad de dengue y su forma de prevenirla, sobre todo, que es bastante fácil, pero a la vez complejo para toda la sociedad. Perfecto. Doctor Cataldi. Sí, yo voy a hablar sobre el progreso tecnológico, el mundo digital y la medicina que se nos viene. Irrumpió con todo, pero por suerte, realmente. Bien, Gustavo Ríos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy contenta. ¿Te parece si nos decís la página de nuestro programa? ¿Cómo no? Le decimos a toda la gente que nos está mirando que pueden ingresar a nuestra página web. Lo hacen en www.hablemosdesalud.com.ar. Bien, Gustavo, a trabajar. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Bien, y ya estamos con el doctor Roberto Cataldi. Y con él, bueno, ya lo dijo, ¿no es cierto? La tecnología invadió todo, pero para bien y más en salud, ¿no es cierto, doctor? Sin duda, estamos ante un cambio muy importante que justamente se compatibiliza con el cambio de época que vivimos en el mundo. Yo diría que en estos últimos 25 años se han producido muchos cambios en distintas áreas, no solo de la medicina, que incluso no se produjeron en los últimos 25 siglos. Es tremendo. Es tremendo. Es decir, hay un cambio de paradigmas que no solo son tecnológicos y científicos, sino paradigmas culturales, económicos, sociales. Hay un cambio de imaginarios culturales y, en el caso nuestro, yo soy internista. ¿Qué quiere decir internista? El internista es un clínico altamente entrenado en la medicina hospitalaria. Bien. Yo tengo 45 años de médico, me recibí siendo muy joven, y he formado varias camadas de médicos internistas, por lo cual formo un poco parte de esta historia
que voy a relatar, porque evidentemente cuando yo me gradué de médico, nosotros teníamos una tecnología muy limitada, muy escasa. Yo me acuerdo en los hospitales, y te digo 29 años atrás, ¿no es cierto? Yo hice mi formación 10 años en el Garrahan y 10 en el Santoyani, y uno veía las historias clínicas en unos tambores, todas amarillas, y cuando se buscaba una, no se encontraba y se hacía otra. Entonces cada paciente tenía 80 historias clínicas y me quedo corta. Bien. Sí, sí, es cierto. Bueno, todo esto evidentemente ha cambiado, pero como hablábamos antes del programa con uno de los colegas, este cambio tecnológico es como el dios Jano. A ver. El dios Jano que tenía dos caras. Perfecto. Es decir, hay una cara que es el progreso y hay otra cara que no es la más simpática que nos gustaría ver. Ajá. Porque tengamos presente lo siguiente, que, lo decía yo, este fin de semana tuvimos un foro franco-latinoamericano, vinieron una decena de colegas de Francia y estuvimos discutiendo sobre estos temas. Y yo en el foro decía que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido semejante desarrollo tecnológico y científico. Ahora es para... Perdón, pero suerte, nunca tuvimos tanto malestar en la medicina como en estos momentos. Eso le iba a decir, doctor. ¿Qué hacemos con la tecnología si falla el ser humano? Justamente. Ajá. Cuando yo me gradué de médico, no existía el malestar que hoy día existe con los pacientes, en la relación médico-paciente, en la relación del paciente con muchas instituciones de salud. Es como que también la gente está muy agresiva, ¿no? Intolerante. Es cierto, pero también esto forma parte de todos los cambios que se han producido en el mundo. Sí. Esto no es algo que podamos adjudicarlo exclusivamente a la medicina ni a la tecnología. Bien, y por ejemplo, ahora, ¿cómo es una historia clínica? Bien, todavía siguen las historias clínicas manuscritas. Sí. Y ahora han aparecido las historias clínicas electrónicas. Exacto. ¿Cuál es el problema clave que yo veo en todo esto? La historia clínica electrónica termina en la nube. Ajá. ¿Y si hay problema, qué pasa? Y bueno, usted sabe lo que ha pasado en estos días con Facebook. Exactamente. El negocio, porque vamos a hablar claramente, negocian los pacientes en ese caso. El negocio que se produce con los datos. Exacto. Cuando se habla de Big Data, sí, que en realidad lo que quiere significar es una acumulación enorme de datos que ningún ser humano puede manejar, hay que hacerlo a través de un algoritmo. Ajá. Y usted sabe que el algoritmo es el secreto mejor guardado de las grandes empresas tecnológicas. Usted lo ve, por ejemplo, cuando navega, como permanentemente nos invaden, pero nos invaden a través de algoritmos. Y esto ha llegado al mundo de la medicina, con lo cual está planteando un problema muy serio. Yo digo, doctor, que ya no tenemos, ninguno tenemos privacidad. Ya somos públicos. Yo siempre digo que tenemos tres vidas. A ver. Una vida pública, una vida privada y una vida íntima. La vida pública está a la vista de todo el mundo. Sí. La vida privada tiene sus límites. Y la vida íntima es la vida secreta. Esta tecnología pretende, como se dice habitualmente, no dejar títere con cabeza. Avanza de una manera donde se vulnera la autonomía de los individuos. Totalmente. Se apropian de los datos. Y, por ejemplo, ¿qué hacen con los datos del paciente? ¿Qué pueden llegar a hacer? Bueno, muy interesante eso, porque esos datos se cruzan, el algoritmo los va procesando y se pueden obtener algunas conclusiones interesantes, positivas, por ejemplo, con respecto
a enfermedades raras o poco frecuentes, Bien. con respecto a tratamientos. Todo eso es Es la parte buena. la parte buena. Ahora, todo esto también está llevado adelante a través de un discurso que es muy poco transparente. Cuénteme. Claro, porque, por ejemplo, se dice que a través de esta tecnología va a haber prosperidad para todos. Ajá. Se dice que los sistemas sanitarios públicos de Occidente, que estarían todos quebrados financieramente, tendrían así su solución, ¿A cambio? a cambio de que nosotros entreguemos graciosamente todos nuestros datos. Ajá. Me deja helada, doctor, porque yo esta parte la desconocía. Bueno, lo que pasa es que hemos entrado en un mundo digital. Sí. Nosotros venimos del mundo analógico. Está. ¿No es cierto? Toda la historia de la humanidad, en gran medida, es una historia analógica. Pero hemos entrado un poco en este mundo digital de una manera muy inocente. Nadie pensó No. que navegando iba a haber alguien que estaba captando Está. sus datos Está. y los iba a estar comercializando. No, yo incluso, doctor, está muy de moda también el WhatsApp, ¿no? El Sí, familiar. también. Ahora, yo digo, cuentan todo. Me compré un coche, vine de Europa y eso es tremendo. El WhatsApp también tiene sus ventajas. Yo, por ejemplo, Bueno, pero yo digo en la maldad, ¿no? Obvio claro, que no, tiene no, la no, ventaja. No, pero, por ejemplo, yo que soy consultor en medicina interna, Ajá. muchas veces estoy en mi casa a la noche y por WhatsApp algún ex residente mío que está en una guardia de un hospital y que tiene dificultades o dudas, rápidamente me manda por WhatsApp la historia clínica, los estudios, Claro, pero, para que yo lo pueda orientar. Pero inmediatamente le chupa la información. No, yo no. ¿O no? No diga usted, doctor. No, porque en este caso, ¿Cómo es esto? En este caso se Sí. trata de una segunda opinión. Y la segunda opinión es algo perfectamente ético. No, yo me expresé mal. Si roban a través de un Facebook, también pueden robar a través de un WhatsApp. Ah, por supuesto. A eso me través de refiero. cualquier medio digital. Por eso. Sí, lógico. Entonces, no nos cubre nadie. Estamos desde el ama de casa que inocentemente pasa una receta a la amiga, hasta una historia clínica, hasta historia bancaria. Porque se hace todo por internet, home banking, ¿no? Sí. Quedamos al descubierto total. Hay una cosa muy importante. Yo Ajá. siempre digo que la gente ha tomado todo esto con una gran carga de inocencia. Sí. Pero fíjese usted lo siguiente. Si usted recuerda el discurso de la globalización, Ajá. ¿Qué parte? la parte de la prosperidad, la parte de la reingeniería laboral y todo Sí. lo demás, que después resultó no ser. Sí. Quedaron millones y millones de personas Ajá. en una situación bastante difícil. Sí. La crisis económica del 2008, Mm. mucho que ver tuvo el Big Data que utilizaban los bancos, Sí. porque allí se equivocaron. Ajá. Y no hablemos ahora del desmantelamiento del estado de bienestar que, por ejemplo, se puede ver en Europa, que conozco bastante bien porque durante algunos años he sido becario. Bien, doctor, como para redondear, ¿qué le dejamos a la gente de todo lo que le tiramos? Bien, en primer lugar, que sea muy cuidadosa con sus datos, Sí, que tenga presente que la historia clínica le pertenece al paciente, totalmente. que no entre tampoco en una suerte de complot, porque muchas veces todo esto ha llevado a una desconfianza, Ujú. sobre todo a la desconfianza hacia el médico tratante. Y esto Que es se grave. queda la cara. No solamente porque es que se queda la cara, sino porque, como yo siempre le digo a mis alumnos, si el paciente no tiene confianza en el médico, la relación se torna muy difícil. Totalmente. Y la confianza forma parte también del tratamiento. Totalmente.
Usted, cuando sube un avión, no piensa que el piloto a lo mejor no está suficientemente capacitado. No, tenemos, porque si lo piensa, no sube al avión. No, hay que tener la seguridad. Entonces, seguridad del médico, ¿no es cierto? Y el médico también darle esa paz y esa seguridad al paciente tan necesaria. ¿Mm? ¿Ambos? Sin lugar a dudas. Gracias por la entrevista, doctor. Nada más. Bien, Gustavo Ríos, ¿estamos en radio? Estamos en radio, Ana. La gente puede escucharnos a través de AM 1220 Ecomedios todos los martes a las 12 del mediodía y también a través de www.ecomedios.com. Muchísimas gracias. Y ya estamos con Juliá Tanman, que nos va a hablar de dengue, prevención, cómo se manifiesta. Muchísimas gracias por estar y ya nos zambullimos en el tema. Muy Julián. bien, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Por favor. Bueno, lo importante de dengue es Sí. que es una enfermedad que nosotros llamamos que es un síndrome febril y que aparece primero con fiebre y puede aparecer también con otras sintomatologías que son generales, ¿no? Fiebre, dolor atrás de los ojos, dolor muscular. Y hay otras enfermedades que también tienen algo en común con el dengue, que también son virales, que es la Zika y chikungunya. ¿La fiebre es elevada? Sí, en general la fiebre es elevada. Ajá. ¿Sí? Para nosotros la definición de caso es que sea de más de 38 grados. Ah, ¿sí? bien. Sí, sí, fiebre. Es fiebre, sí. Y después con otras sintomatologías que pueden ser desde malestar general hasta lo que los médicos llaman las petequias, que son los puntitos como los granitos. También puede aparecer con dolor atrás de los ojos, malestar general, puede haber vómitos, puede haber diarrea, pero lo importante es que son manifestaciones que vienen con fiebre. Y lo más importante de estas enfermedades para la prevención es que se producen de una misma manera, que es a través de un mosquito, ¿sí? Que es el mosquito, es el Aedes aegypti. Ahí veo que están pasando unas imágenes que son importantes para poder charlar de prevención. Eso que estamos viendo ahí son los que llamamos criaderos del Aedes aegypti. Estos criaderos, que son esos son muy característicos, este mosquito lo que hace es que se cría en esos recipientes de agua que los seres humanos le damos, ¿sí? Y ahí la hembra del mosquito pone su huevo, ¿sí? Que es ese mosquito que bien característico que es negro con patitas blancas, y la hembra necesita alimentarse de sangre, que es esa que está ahí. Y cuando se alimenta de sangre, pica a una persona que puede estar con el virus, que en general en la ciudad de Buenos Aires siempre viene de afuera, porque en el invierno no hay Eso mosquito. te iba a preguntar, Sí. ¿no? ¿Cuál es la época del dengue? Nosotros lo tenemos bien caracterizado porque la época del dengue está vinculado con la época donde hay mosquito. Y la época donde hay mosquito arranca muy de a poco, en el mes de octubre, noviembre, muy de a poco, empieza a aparecer con los primeros calores. Noviembre, diciembre, enero ya hay más cantidad de mosquito y está directamente asociada a la cantidad de mosquitos que hay con la posibilidad de que se disemine el dengue, ¿sí? En enero, febrero, marzo es donde más mosquitos hay y después abril y mayo quedan esos mosquitos y además hay mucho más movimiento, sobre todo que fue hace poco y por eso estamos muy, muy atentos, Sí. Lo que es Semana Santa, y en ese movimiento de gente es cuando más chance hay de que se transmita la enfermedad. Aparte, Julián, es como que el invierno llega cada vez más tarde, ¿no? La gente está media desorientada. Por ejemplo, digamos, la erupción que comienza, ¿se puede llegar a confundir con una eruptiva o son diferentes? En general, en términos de las características sintomáticas, podría confundirse. Sí. Por eso en epidemiología hablamos mucho junto con la característica clínica, porque también se podría confundir con sintomatología respiratoria, pero justamente la idea es que ese síntoma que es con fiebre se vea si tiene o no un foco respiratorio. La definición de caso es que sea una fiebre inespecífica sin un foco respiratorio. Entonces, descartado que no hay foco respiratorio, lo importante es preguntar, sobre todo al comienzo del calor por parte de los médicos, dónde estuvo o si estuvo en contacto con personas que hayan tenido dengue, si viajó a lugares donde en general hay dengue durante todo el año, que son los países limítrofes del norte, en Brasil, en Paraguay. Esos son los casos que se dicen importados. Exactamente, así arranca, así arranca. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, yo estoy como responsable de epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, presentamos semanalmente el boletín epidemiológico semanal donde están los casos que tuvimos.
Y los casos que hay hasta ahora, que al día de hoy hay unos 20 casos confirmados autóctonos, empezaron con un caso que vino de afuera. ¿Dentro de la cava? Sí, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bien. Sí, porque el mosquito está en toda la Ciudad de Buenos Aires. Eso Aparte, también. bueno, hay sectores como Palermo donde... No. No, No, contame. por eso te cuento y por eso lo de las imágenes Ajá. de fumigación. Uno piensa y más todo. en el mosquito, Ahí está. en lo verde, en No, el lago. eso es muy importante y te agradezco ese approach. Ajá. El mosquito que es un mosquito particular, que es el mosquito blanco y negro, o negro con patitas blancas, es el Aedes aegypti, se cría exclusivamente en lo que llamamos recipientes artificiales. Bien. No se cría en el pasto, no se cría en los grandes bosques, no tiene ningún sentido fumigarlo. ¿Por qué? Porque supongamos que acá, si en este vaso, en cualquier casa de las que nos están escuchando ahora o viendo, ¿sí? Seguramente tienen potus en agua. Sí. Bien. Ese potus en agua es el principal criadero de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguno de los que nos está escuchando va ahora al potus y ve que tiene como unos pececitos, entre comillas, que no, son las larvas, esa es la larva de la Aedes aegypti. Claro, porque no necesita un ambiente sucio, al contrario. Al contrario, no. Incluso se dice que en las macetas, cuando uno pone debajo un recipiente para Exacto. que no moje el lugar, ahí se pueden Ahí es en el formar. portamaceta, es otro. Ajá. Portamaceta, lugar donde toma agua el perro o el sí. gato, el potus o el palo de agua que está enraizándose, las canaletas que se acumula con un poco de ¿cómo se llama? De plantas y se acumula un poquito de agua. Sí. Una pileta grande, por ejemplo, la hembra de la Aedes aegypti no lo prefiere como un lugar, porque está lleno de lugares más chiquitos, donde lo que hace la hembra es viene acá, volando, coloca el huevo en las paredes del recipiente, ¿sí? Y si yo tomo el agua, supongamos, y ya Sí. colocó el huevo, no pasa nada. El huevo permanece, por ejemplo, durante el invierno, y cuando el agua sube, o por lluvia, o por una manera que alguien pone el agua, porque le ponemos en el bebedero del perro, Sí. y hay una temperatura acorde a la posibilidad de que se reproduzca el huevo eclosiona, aparece la larva, después aparece la pupa, que es otra característica que tiene, Sí. y a los 5 o 6 días, dependiendo de la temperatura, emerge el mosquito. Ese se llama ciclo acuático del mosquito. Y por ahí, yo no estoy hablando de medicina específicamente, pero la forma de prevenir, y en esto tenemos que trabajar muchísimo entre todos, Y la sociedad cuidando. claro, es esto, es no teniendo agua acumulada. Sí. Nada más ni nada menos. Ese es el trabajo más importante que hay que hacer. Ujú. Bien, en una oportunidad vino un médico a hablar al respecto y dice que había ido a una oficina, también, o sea, dedicado al tema, y tenían un potus, o sea, una oficina pública, Sí, un potus en el escritorio y dice que se lo llevaron para hacerle el análisis y bueno... Tenía larva. Tenía sí, la se llevaron larva. claro. Tenía la larva. Y lo más probable, el mosquito común también se puede criar en los lugares chiquitos. Sí. Pero el mosquito común, o hubo el año pasado, vieron que hubo unos días donde hubo muchos mosquitos, Sí. muchos mosquitos, y se nos salió a consultar mucho sobre eso, por un lado, por la cuestión de los Sí. mosquitos, pero sobre todo si podían contagiar. Bueno, y Bien. no, claramente esos mosquitos que están en el pasto son otros Ajá. mosquitos que no producen la enfermedad, no transmiten la enfermedad. Si pican a las personas y después pican a otras, no tienen la posibilidad de transmitir el virus. Exclusivamente, por lo menos con ¿Se transmite de persona a persona o picadura? No. Exclusivamente el mosquito, por eso se llama, es una enfermedad vectorial. Bien. Porque es un vector. El mosquito viene acá, lo pica al camarógrafo. Lo pica al camarógrafo. Si el camarógrafo tenía el virus, ese mismo mosquito, después de que pasan aproximadamente entre 8 y 10 días del mosquito, viene, me pica a mí y yo me contagio. Bien, y por ejemplo, si bien no sos médico, estás en No, el tema, estoy en el tema. Para que la gente sepa, bueno, ante una duda hay que Sí. correr al médico más cercano, o al Totalmente, a los hospital. centros de salud y a los centro de hospitales. salud, Exacto. exactamente. Sobre Y todo en este periodo, ahora. ¿Cómo se lo puede tratar al paciente? No, el dengue no tiene un tratamiento específico, es una Ajá. enfermedad viral que tiene, la característica que tiene es que el dengue tiene lo que se llaman 4 serotipos. 4 tipos de dengue pueden Sí. estar dando vueltas, ¿sí? En general se sabe, lo que circula en la Argentina y en nuestra región es un serotipo, el dengue 1, Bien. ¿sí? El tipo 1. Hay 1, 2, 3 y 4.
En general, si uno, el año pasado no hubo casos, pero el anteaño en la Ciudad de Buenos Aires hubo muchos casos, Sí. que fueron en el 99% a dengue 1. Bien. Si una persona ahora que tuvo dengue 1 le pica un mosquito que tiene dengue, no le pasa nada. Ah, Porque queda ya como está inmunizado. inmunizado. Exactamente, está Ajá. inmunizado. Ahora, si viniera un dengue 2, 3 o 4, cosa que nosotros otro monitoreamos, tipo. es otro tipo, y ahí sí lo que tiene es que la picadura y la enfermedad puede ser más grave. Exacto. En ese sentido, en términos de tratamiento, lo que se hace es un tratamiento de sostén para estar bien atentos a ver si aparecen hemorragias o aparecen complicaciones de lo que puede ser un dengue, lo que se llama un dengue grave. Pero en general, por lo que se está estudiado y por lo que se ve en la epidemia, el dengue no aparece como una enfermedad grave y en sí no tiene tratamiento. Lo que sí, obviamente no hay que automedicarse. Claro, es una evolución que tiene que ir controlada por un Exactamente. profesional de la salud. Eso sí, totalmente, por eso se va al médico. ¿Y qué pasa con esto de la vacuna que van a sacar? ¿Sabes algo? Sí, sé, y es muy importante tener eso en cuenta. Los estudios que hay de la vacuna se sabe que están solamente recomendados para países, y hasta ahí, países que se los llama endémicos de dengue, es decir, que hay dengue durante todo el año y en todo el país. ¿Acá tenemos? Acá no tenemos. Bien. En la Ciudad de Buenos Aires, entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, nunca hubo casos, hasta ahora no hay casos, y en la Argentina tampoco, en provincias como Misiones, Formosa. Claro, que son las que mayor temperatura. Mayor temperatura, claro. Al día de hoy todavía no se constató que durante los meses de julio, agosto y septiembre haya casos autóctonos. Con lo cual, la vacuna, y además la vacuna es eficaz y parcialmente para algunos de los serotipos, no para los 4. Entonces, para la vacuna todavía falta mucho. Hay que prevenir eliminando los criaderos. Ujú. Y, por ejemplo, dijiste que en la Cava hubieron casos autóctonos. Sí. ¿Y las provincias? En las provincias también. Este año y el año pasado en la Argentina no hubo muchos, ¿sí? Pero en el año 2016, lo que sería en la temporada 2015-2016 y en la temporada 2009, ¿sí? Hubo miles y miles de casos de dengue en diferentes provincias y se sabe también, como hablaba el doctor antes, la globalización y el tránsito de personas de países que son endémicos a no endémicos, cuando hay mosquito, hace que sea muy difícil el control respecto de la enfermedad, cómo aparece en las provincias. Por eso insistimos mucho que hay que ir rápidamente al médico cuando aparecen los primeros síntomas y eliminar los criaderos, porque mientras menos mosquitos hay, menos posibilidad hay de que haya enfermedad. Bien. Julián, ¿tomamos más conciencia? O sea, ¿la gente tiene conciencia o seguimos sin ella? Es muy buena la pregunta, Ana, es muy buena la pregunta y tiene que ver con esto de la fumigación, ¿sí? En general todavía, mi profesión de base es psicólogo. ¿Viste? Uno me dice, no soy médico, yo soy psicólogo que estudié hace muchos años. Ajá. Y en términos sociológicos y psicológicos, lo que estamos viendo es que opera mucho esto de que vengan de afuera a solucionar las cosas, ¿no? Y ahí es donde el tema de la prevención de dengue se complica más, porque está muy asociada al mosquito y mosquito a la fumigación. Bien. Y la fumigación, y por esto no sirve, por esto lo quiero decir, cuando hay larvas y pupas acá en el agua, si uno fumiga, no le hace absolutamente nada. La fumigación cae, ¿sí? Y una vez que cayó esa fumigación, que tarda horas nada más, el mosquito sale y tenemos mosquitos de vuelta. Entonces, la fumigación sirve exclusivamente en momentos muy particulares, cuando hay casos sospechosos, y hay que hacerla de una manera puntual, por supuesto por profesionales, y por supuesto en casos ultra excepcionales, y así todo se sabe y está estudiado que tiene una eficacia de no más del 30%. Si hay 100 mosquitos volando, cuando yo fumigo, mato a 30. Claro, yo me acuerdo alrededor de 15, 16 años atrás, cuando empezó el dengue acá en la Argentina, Ujú, creo sí, que no sí, me equivoco. Sí, fin del 90. La gente pedía fumigación Claro. y salieron por las provincias a fumigar. Entonces, conformaron a la gente, pero lo que estás diciendo vos, No, excelente para sí, ponerlo en práctica. Totalmente, es muy importante eso. La única prevención es la eliminación de los criaderos. La fumigación genera resistencia del mosquito. También el tema del repelente. Si tengo 2 segundos, hablo rápido del repelente. ¿Vieron que hay repelentes? sí. Ah, bueno, yo estoy hablando rápido, pero... No, vieron que hay repelentes de un color más clarito y repelentes de un color más oscuro. Ajá. Y el oscuro se sabe que lo que hace es tener más ese ingrediente que lo que hace es repeler al mosquito. Cada vez
ese color tiene que oscurecerse más porque cada vez se necesita más de ese producto para repeler, porque el mosquito se va acostumbrando. Y como el mosquito se acostumbra, digo, nos piden en las escuelas que pongamos el repelente a los chicos y decimos, no es eso, porque yo puedo hacer que se intoxique el chico por el DET que contiene eso, y no estoy eliminando los criaderos porque, como vos bien dijiste, en la escuela también hay un montón de potus enraizándose. En todos lados, los negocios. Los en negocios, todos en todos lados. lados. Entonces, yo cada vez que voy a algún lugar, veo, el otro día fui a una heladería y hago así y digo, Quiero mira, morir. dame 1 kilo de zamballón y saca esto. Claro. Es un problema. Bien. Un problema. Bueno, nos desarmaste totalmente. Bueno, muchísimas gracias, por Julián. favor, a ustedes Y ya y te cuando voy a quieran. invitar para una próxima Muy bien. oportunidad. Muchas gracias. Gustavo Ríos, contanos, que tenés un informe importantísimo, ¿no? Un informe sobre psoriasis, Ana. Bien, adelante. Bueno, ¿qué es la psoriasis? La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel no contagiosa que evoluciona en brotes y se caracteriza por la aparición de manchas rojas con escarias de color blanquecino. Estas se localizan por el cuerpo, especialmente en el cuero cabelludo, codos y rodillas, provocando enrojecimiento, dolor e hinchazón. En algunos casos ataca articulaciones. Las personas evolucionan con tratamiento y mejoran con exposición al sol. Es una enfermedad autoinflamatoria y autoinmune. En situaciones normales, el sistema autoinmune nos protege de infecciones y enfermedades, pero en el caso de la psoriasis, esta ataca a células y tejidos sanos. Ante esta situación y debido a que el tratamiento es personalizado, se debe consultar con un buen dermatólogo. Aconsejamos a los registrados en la Sociedad Argentina de Dermatología. Y ya estamos con un gran amigo, creo que 27, 28 años más o menos que nos conocemos toda una vida. Éramos muy niños los dos, ¿no es cierto? El doctor Daniel Levy va a hablar de un tema importantísimo para la mujer y también para el hombre, ¿no es cierto? Si están escuchando pueden, bueno, contárselo a sus parejas, los que vieron y escucharon hoy. Levy, con respecto al cáncer de mama, ¿hay menos, hay más conciencia, hay más autoexamen? Está muy bien la pregunta. En realidad, el cáncer de mama figura estadísticamente hasta el momento como el primer cáncer en la mujer en nuestro país, así como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero evidentemente hay más conciencia en cuanto a la detección, en cuanto al autoexamen que debe ser realizado, sobre todo a veces mientras se baña la mujer, Bien. porque el jabón hace que deslice mejor la mano y hace en consecuencia una investigación de sus propios senos, ¿no es cierto? Y si no, debe hacerlo por lo menos 1 o 2 veces al año a través de su ginecólogo o mastólogo. Bien. O por personal de enfermería especializado en los lugares que son lejanos de las capitales. Por ejemplo, ¿hay familias que tienen cáncer de mama? Hay familias que tienen cáncer de mama. Evidentemente no es muchas, no, pero hay un cáncer familiar. Si la abuela tuvo cáncer de mama y la madre tuvo cáncer de mama, que generalmente va bajando la edad, es probable que la hija de esa señora que tuvo cáncer tenga posibilidades de desarrollar un cáncer de mama, más joven aún. O sea, si la abuela lo tuvo a los 70 y la madre lo tuvo a los 60, es posibilidad que luego de los 50 años ella lo tenga. Y a propósito de esto, a los 40 años es la edad en donde la mujer debe obligatoriamente hacerse un autoexamen y hacerse las famosas ecografías y mamografías, bajo control siempre médico, por ¿Anualmente? supuesto. ¿Cómo? Anualmente. Anualmente, sí. Tampoco es lógico repetir durante el año mucho las mamografías porque son radiaciones. Eso te iba a preguntar, precisamente. Exactamente. No hay que obsesionarse. Ajá. En Inglaterra, por ejemplo, se puso sobre el tapete ese problema hace unos años y, lógicamente, a partir de allí es que una vez por año, luego de los 40 años,
es que debe efectuarse una mamografía. Y al mismo tiempo las ecografías ayudan también muchísimo. Fue bastante rimbombante el caso de Angelina Jolie, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso es correcto? No sé si es la palabra, ¿no? Claro. Porque así es como que la mujer se desubicó y dice, mi abuela tuvo, mi madre tuvo, ¿me saco todo para no tener? Es una ¿Cómo posición privada y personal. Lo Claro, que sucede claro. es que quizás no estuvo errada, porque ella tenía Claro. altas posibilidades. Y te agrego algo más. Bien. Se estudió el BRCA1, BRCA2, que para aquellos que no saben qué es, lógicamente, es un estudio genético. Eso es que importantísimo. Es importantísimo. Es un estudio genético en donde al investigarse y que da positivo, las chances de tener un cáncer de mama son altas. Y ella tenía ese gen alterado. Entonces, evidentemente dijo, bueno, yo no quiero el cáncer de mama. Lógico. Y fue así el caso famoso de Angelina Jolie, que dio vuelta por todo el mundo, ¿no? Una hermosa mujer, por supuesto. Hermosa. Y, por ejemplo, digamos, este tipo de estudio genético, ¿está ya instalado en la Argentina o esto se está haciendo en el exterior? No, está instalado en muy poquitos lugares. Privados. En algunos lugares privados, OncoADN, que trabaja con las obras sociales, Sí. que recién ha comenzado y a Sí. su vez está a través de la alta tecnología conectado con San Francisco, con Estados Unidos, en donde se controlan los estudios. Sí. Porque de la pieza de la biopsia de mama que saca el mastólogo, Sí. se pueden realizar con alta tecnología una investigación molecular de ese tumor, alteraciones genéticas, mutaciones que pueden haber, por ejemplo, casi en 50 genes, algo maravilloso, que en un futuro cercano, y entonces ahí sí, de acá a 10 años vamos a volver a dar esto, yo creo que va a lograr distribuirse muchísimo, porque es un mapeo genético que dice, a tal gen alterado puede producirse o puede darse una medicación determinada, o no se Específico. puede dar. Claro. O no se da porque no le va a hacer nada a la paciente. Entonces la quimioterapia en ese caso no es útil. Y en el caso que diga, bueno, por ejemplo, la doxorubicina o paclitaxel le va a ser de utilidad, sí sabe que le va a ser realmente positivo en su tratamiento. Ahora, la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Es caro el estudio? ¿Cuánto cuesta un estudio de esta índole? No te puedo decir, pero No, sé para que sepa la sale... gente. Sé que es costoso. He quiere tenido decir una costoso? paciente solamente, digamos, que hubo que mandarlo a Estados Unidos Sí. porque no quería hacerse la quimio. Entonces le expliqué que, bueno, si da negativo para la Claro, quimio, es la no única puede, alternativa. lógico. Creo que le costó alrededor de $500 Ajá. aproximadamente. No, yo pensé que era una cosa mucho No, más no, exuberante, ¿no? Porque un Por genético eso hoy es en que día... está ahí OncoADN que Claro. está logrando Y esto tramitar se puede con las hacer en obras los- sociales. No tenés por qué saberlo, pero esto no se puede hacer en hospitales. Bueno, te digo, en nuestro hospital Rivadavia, yo Sí. hasta hace poco fui jefe de Sí. servicio, hicimos un estudio Ajá. con el Hay Instituto de laboratorio Genética. genético muy bueno. Hay un laboratorio, es en realidad un instituto, se dice, de instituto, genética, bien. porque es casi un semipiso, ¿no? Ajá. Que tiene bastante gente, investigadores, etcétera, Sí. y allí se puede estudiar, y lo hemos hecho, el BRCA1 y BRCA2, que es el que investigó Angelina Jolie. Ajá. Y hemos presentado un estudio en un congreso que hubo en el Instituto Roffo, hará creo que 2 o 3 años atrás, sobre la incidencia del BRCA1 y BRCA2 en los pacientes que venían en el Hospital Rivadavia. Y generalmente está dentro de la colectividad hebrea, Sí. judía, que son los que más posibilidades tienen de este gen.
por problemas genéticos. Claro. Así como está la fiebre del Mediterráneo en el sur de Italia, en Calabria, etcétera. Bueno, hay problemas genéticos que evidentemente se ponen de manifiesto. Pero lo bueno es estar atento. Si vuelvo a insistir, si la abuela tuvo cáncer y la madre tuvo cáncer de mama, bueno, la descendencia tiene que estudiarse permanentemente, aunque sea 1 o 2 veces al año. Bien. No es un drama. Y te hago una pregunta que me llamó la atención días pasados. ¿Hay relación entre el cáncer y el alcohol? Bueno, con respecto al cáncer de mama, se recomienda no tomar alcohol, salvo en fin una copa semanal, porque si hay un exceso de alcohol, aparentemente puede haber alteraciones de tipo genéticas y en aquella paciente que tiene predisposición puede tener cáncer de mama, ¿no? No se me hubiese ocurrido, ¿no? Que el alcohol, yo me acuerdo de que Favaloro decía que una copa de alcohol todos los días era buena para destapar las arterias, pero ¿no? un exceso... Claro, el exceso es otra cosa. El exceso es otra cosa, Ajá. ¿no es cierto? Bien, las pacientes que de pronto, hay pacientes que se niegan a la quimioterapia porque dice que destruyen las células buenas y las células malas. ¿Es parecida la radioterapia? Bueno, la radioterapia actúa localmente y focalmente. Cada vez hay mejores equipos, mejores, digamos, mejor tecnología, porque antes la radioterapia o el cobaltoterapia era así, se bifurcaba. En cambio ahora está la terapia 3D, tridimensional, que va directo al nódulo tumoral y a las zonas ganglionares que indica el oncólogo, y generalmente no hay mayores problemas. Puede, no obstante, bajar los glóbulos blancos, hay que estar, alerta con eso, ¿no? Sí. Ahora, la quimioterapia sí lleva más a la anemia, lleva más a la leucopenia, pero lleva a mayor beneficio en nuestras pacientes, sobre todo la quimioterapia adyuvante. Y cuando sobrevenga estos estudios de oncogenes, de oncoADN, etcétera, dirá, bueno, a esta gente no se le hace tratamiento y a esta señora usted debe hacerlo obligatoriamente. Si se quiere a usted y se quiere a su familia, ¿no es cierto? Claro. Pero vos sabés que el mito de la quimioterapia, yo que ya tengo algunas canas, ha ido desapareciendo, un poco. Sí. Depende del médico y del personal de enfermería que esté, digamos, compenetrado con esto y que pueda, digamos, dilucidar todas las dudas que tenga la paciente. Y Daniel, la sobrevida en esta última década aumentó. Sí, en esta última década aumentó, evidentemente aumentó. Incluso hay estudios con el tamoxifeno, que ya he hablado en algunos otros programas. Que lo trajo nuestra amiga, que ya no está entre nosotros, Sí. Rosita Levin, de Estados Unidos. Fue la primera médica Una de las oncóloga primeras, argentina, ¿no? Una de las primeras. El Ajá. otro primero fue Pereira Quintana y No, el que, mujer y el que es la habla. primera Mujer, mujer, sí. Y el tamoxifeno a 10 años ha demostrado realmente un aumento notable de la sobrevida. Lógicamente hay que tomarlo permanentemente, pero el diabético también tiene que tomar su metformina, y etcétera, etcétera. Si eso le mejora su calidad de Si vida. mejora la calidad de vida, hay que aceptarlo, no hay otra alternativa. Pero en cuanto a la quimioterapia, son sesiones cortas en realidad. Ajá. Imagínate cuando en Italia, en el Instituto de Tumori, se inventó realmente el tratamiento adyuvante, eran como 12 ciclos, o sea, tenía que estar todo el año. Sí. Luego hicieron estudios comparativos con 6 meses o 4 meses y vieron que los resultados en el curso del tiempo era lo mismo, es decir, que ahora la quimioterapia adyuvante después de operada de un cáncer de mama son prácticamente 4 meses. Y eso ayuda muchísimo a la sobrevida, pero ahí no termina la historia. La paciente debe ir permanentemente al mastólogo, al oncólogo, al ginecólogo, etcétera, Cuidarse de por vida. Cuidarse de por vida. Vos sabés que yo tuve oportunidad de estar hace, creo que 6, 7 años atrás, en el Hospital Gemelli de Roma. Y estuve
haciéndole una nota a los médicos que tratan cáncer de mama. Y no difería en el tratamiento nuestro en absoluto. Sí en la aparatología, que creo que ya llegó acá, porque acá teníamos solo una mamografía y ahora hay un aparato más de avanzado donde se puede ver perfectamente la mama. Por ejemplo, en una mamografía, en un mamógrafo nuestro, ¿un cáncer de cuántos milímetros puede captar? Bueno, puede captar cánceres de 3-4 milímetros. Ajá. Lo que pasa es que hay que saberlo ver y hay que saberlo diagnosticar. No es tan simple. El ojo del médico, El ojo ¿no? del médico, que a veces puede llegar a pasarse o a veces no. En líneas generales, en los lugares especializados de mamografía, bueno, tenemos buenos resultados. Y vuelvo, sí. Perdón, ¿y qué pasa? Porque yo me inspiro mientras vos hablas, Sí, ¿viste? ya Vamos te a seguir un conozco, rato sí. largo. Te vienen las preguntas a la Me vienen mente. las preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, una mujer, que ahora está muy de moda el tener prótesis mamaria? ¿Es perjudicial? ¿Con una mamografía de pronto un pliegue de la prótesis puede enmascarar? No, generalmente no. Ajá. Generalmente no. Esa fue la duda mía Sí, cuando yo escucho la todas estas prótesis cosas. mamaria ¿no? no trae ese tipo de problemas. Ajá. Y bueno, se hacen los estudios mamográficos en los lugares especializados y ya Bien. al saber que tiene lógicamente la prótesis se Es una estudia más. mamografía especial, creo, también le ponen un filtro. También se pone un filtro, etcétera. Pero Ajá. no hay problema. La mujer con la plástica mamaria tiene muchísimas chances de sobrevivir bien y no trae problema, no está demostrado. Es uno de los pocos cánceres que quizá no llegue a tener ramificaciones o metástasis. No, puede darlas. Cuando uno comenzó la carrera de oncología hace Ajá. muchos años, lo Sí. que más veíamos, lamentablemente, era en esas abuelas los cáncer cánceres avanzado. avanzados localmente Claro. con metástasis hepática o metástasis pulmonares. A medida que programas como este, programas de salud de la ciudad o de la nación se han activado, la difusión ha sido mayor y la gente tiene más cuidado sobre su cuerpo. Ajá. Y eso hace que, gracias a Dios, no veamos esos cánceres tan terminales. terribles que veíamos, que eran casi cáncer en escudo, cáncer Vos sabés muy que, avanzados. yo recuerdo hace muchos años atrás que por pudor, muchas veces la mujer, cuando iba a mostrar su mama, estaba destruida Sí, porque no iba a mostrarle la mama al médico. exactamente. Todo eso ha pasado a la historia. Bien, Ya bien, prácticamente bien. no existe y yo te diría que en los últimos 10 años no he visto ningún caso de ese Bien. tipo. A veces en el interior, puede ser en algunos lugares alejados, que alguna anciana no consulta, pero realmente no. Claro, yo digo, las obras sociales tienen su pro y su contra, pero una de las pro es que precisamente es como que se le hace un seguimiento a la mujer y al hombre, ¿no? Sí, sí. O sea, es como que se sienten obligados, ¿no? Porque anualmente la Tiene que ser médica estudiada. tratante la tiene que estudiar. Y bueno, y los contras que le dan a los médicos 7 minutos para atender un paciente y en 7 minutos el médico no puede conocer la historia No, por supuesto. del paciente. Yo me quedaría horas charlando con vos, pero Bueno, muchas la gracias. verdad, excelente, claro, didáctico, Daniel Levy, como siempre. Bueno, muy amable. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. ¿O tenés algo, Gustavo? Tenemos un informe chiquitito sobre anorexia, ¿te parece? Es buenísimo. Más de una persona llamó con respecto a la anorexia, ¿no? Porque ahora se habla menos, pero hay más. Adelante. La anorexia es un trastorno de origen neurótico que se caracteriza por un rechazo sistemático de alimentos y que se observa generalmente en personas jóvenes de ambos sexos. Suele ir acompañada de vómitos provocados, adelgazamiento extremo y en el caso de las mujeres, desaparición de la menstruación. No hay que descartar que esta enfermedad pueda llegar a ser un síntoma visible de otra enfermedad.
Bueno, y a continuación ahora con el doctor Levy. El doctor Levy a mí me dio un pie muy grande. ¿No es cierto cuando nombraste enfermedades poco frecuentes? Lo tenemos que tener en cuenta. No solo lo tiene que tener en cuenta el paciente, sino que también lo tiene que tener en cuenta el médico. Porque ¿cuántas enfermedades poco frecuentes hay? Alrededor de 8.000, 10.000, ¿no es cierto? Sí. Bien. Cuando toca es el 100%, digo yo. Es claro, es claro. Entonces, por eso yo te dije, Levy, algunas veces el médico se ve entre la espada y la pared. Porque si a vos te dan 7 minutos, por ejemplo, estoy diciendo teóricamente, Sí. para atender a un paciente que dice, ayer me duele acá, hoy me duele acá, mañana me duele acá, las articulaciones. Entonces, se piensa en un paciente psiquiátrico, ¿no? Esta persona siempre con dolores, quiere llamar la atención. Y si no se escucha al paciente, que es el que realmente da el diagnóstico, por falta de tiempo, eso es una pena. Y sí. Es una responsabilidad también de cada médico. Yo personalmente a 7 minutos no trabajo nunca. Claro, por eso te digo, Es no más, es tu me habían caso. ofrecido en un centro y dije, no, así de esa forma no. Ajá. Porque hay que saber escuchar, que eso da muchísimo en cuanto a la historia clínica del paciente. Y la historia, por eso es la historia clínica famosa. Y la verdad, las historias electrónicas en la actualidad, te voy a contar una historia Dale. pequeña de un Sí. paciente mío, que Sí. lo mandé a una interconsulta a traumatología. Digo, y bueno, ¿y qué le dijo el traumatólogo? Dice, ¿sabe qué pasó? Ni siquiera me miró a la cara, empezó a escribir y durante 5 minutos no me miraba. Y yo digo, ni siquiera me preguntaba cosas de historia de familiares, etc. Yo le dije, doctor, buenos días, yo me voy de acá. Y se fue. Sí. O sea, hay gente que eso es importante para la gente joven, ¿no es cierto? Que no se puede estar tran con la computadora, que es muy linda para los ingenieros, etcétera, etcétera. Pero se robotizó el ser humano con la computadora, Bueno, pero ¿no? depende, Sirve, sí, obvio, sirve, depende obvio. de cada uno. Yo, por ejemplo, a veces voy a una clínica en donde sí utilizo la computadora, pero escribo lo ultra necesario, Sí. ¿no es cierto? Pero como la historia clínica que estamos acostumbrados nosotros, realmente no hay. Claro. Entonces, yo lo que le quería decir a la gente que nos siguen, que por favor presten atención a la cantidad de enfermedades poco frecuentes, que insistan con el médico, que escuchen su historia familiar, porque el paciente es sabio, ¿está? Hay casos psiquiátricos, pero no son la mayoría. Y hay muchas enfermedades poco frecuentes o raras que vinieron de otros países, porque somos un crisol de raza. Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar vino de Italia. España, de Italia, ¿no es cierto? Hay muchos entre la colectividad judía. Entonces, escuchen al paciente. Yo considero esto, e insisto, se llama fiebre mediterránea familiar y llega a ser mortal según la mutación. Y hay que detectarla a tiempo. Si ustedes escuchan, yo pido perdón a las personas que tienen fibromialgia, hay un porcentaje de fibromialgia que puede llegar a ser fiebre mediterránea familiar. Y existe el genético en fiebre mediterránea familiar. En fibromialgia no creo. Y en polimialgia, poli es mucho, mialgia dolor. ¿Ustedes conocen la enfermedad del mucho dolor? Bien, Daniel, gracias por el pie, ¿no es cierto?, ustedes, que me diste. por favor. Y, Julián, ¿qué quedó ahí en el tintero con respecto al dengue? No, seguir insistiendo en la prevención y Ajá. para prevenirse del dengue lo que hay que hacer es eliminar los criaderos que tenemos en nuestras casas, con lo cual el mensaje más claro en la Ciudad de Buenos Aires es eliminemos los potus en agua, los Sí. podemos poner en tierra, podemos ponerle arena, pero no tenemos que darle al mosquito el lugar para reproducirse. Eso es lo más importante para la prevención de toda la sociedad. Ajá. No le demos al mosquito comida, ¿no? Claro, el lugar sí, y la comida es nuestra sangre, Por pero eso. el lugar es ese. Es eso. Exactamente, Cataldi.
Con respecto al tema, ¿qué podemos agregar? ¿Un redondeo? Yo creo que en relación a lo que acaban de hablar, el tema del interrogatorio, que nosotros lo llamamos anamnesis, que viene del griego, Bien. es un arte que nosotros se lo enseñamos a nuestros alumnos. Insistimos mucho con los médicos residentes, porque hay un famoso proverbio árabe que dice, saber preguntar es conocer mucho. Perfecto, como para redondear, saber preguntar es conocer mucho. Señores profesionales, el programa llegó a su fin. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Hemos aprendido todos de todo. Con respecto a la audiencia, recuerden, yo los espero la próxima semana en este mismo horario. Gustavo Ríos, ¿nos despedimos? Así es, Ana, hasta la próxima semana. Un gusto. Muchas gracias por estar a mi lado, como siempre. Hasta la próxima semana. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com.